mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas y bienvenidos a nuestro segundo aniversario. Estamos cumpliendo 2 años en el canal. ¡Increíble! Ya vamos siendo bastantes, ¿eh? Y quiero agradecer a todas aquellas seguidoras y algún seguidor que desde los comienzos habéis estado ahí apoyándome y siguiendo el canal, aprendiendo todos juntos, porque yo soy la primera que voy aprendiendo también. Y aquí estamos ya cumpliendo 2 años. ¡Increíble! Así que feliz aniversario, mis seguidoras, mis seguidores. Pues sí, estamos de celebración, nuestro segundo aniversario. Y he pensado que podría ser una buena ocasión para contaros un poquito de mis comienzos con el Wayuu. Yo viví en Colombia un tiempo y allí encontré este tesoro de la técnica Wayuu. Las mochilas me parecieron preciosas, quedé impactada y reconocí que se hacía con aguja de ganchillo, porque bueno, yo el ganchillo siempre lo he conocido desde niña, que mi abuela me enseñó. Un besito al cielo para ella. Y pude apreciar que estaba realizado con una aguja de ganchillo. Pero me pareció como algo muy especial. Una obra de arte, vaya. Con ese colorido y todo eso me llamó muchísimo la atención. Pero por esa época yo no tenía tiempo para dedicarme a ello, a aprender o a investigar siquiera. Después ya me regresé para España, pasó el tiempo y me quedé sin trabajo. Así que disponía de tiempo para investigar y para intentar saber un poco sobre esta técnica. Desgraciadamente en ese tiempo no había muchos tutoriales sobre Wayuu. Por más que yo buscaba, pues encontraba, pero eran pequeñas pinceladas aquí y allí, un poco de una cosa, un poco de otra, pero no encontraba un tutorial que me enseñara la base, el porqué, la forma, los detalles que conllevan. Entonces decidí que tenía yo que investigar, que practicar e intentar dar con ello. Entonces pasé meses haciendo, deshaciendo, tejiendo y destejiendo, probando de una forma, probando de otra. La primera mochila que hice fue un desastre. Un desastre total. Pero aprendí qué es lo que no tenía que hacer. Pues siempre podemos aprender de nuestros errores. Los vemos y ya decimos, pues mira, no era esta la forma. Así que seguí intentando, haciendo intentos y seguí investigando y buscando información por un lado y por otro y tal. Hasta que por fin logré hacer 2 mochilas. 2 mochilas aceptables, digamos, no eran perfectas, pero sí podemos decir que ya tenían un nivel aceptable, hasta tal punto que las vendí.
fue un amigo, un buen amigo quien las compró. Y para mí pues fue algo muy alentador, porque no solo el hecho de haberlas vendido, que también, pero el hecho de que el producto gustaba, mi nivel de trabajo era aceptable, lo suficiente como para que alguien invirtiera un dinero en ella, ¿sí? Así que para mí eso fue muy alentador, me animó a seguir practicando y a seguir perfeccionando. Bueno, luego llegó la pandemia y tal, y ya antes varias personas ya me habían dicho, ¿por qué no abres un canal de YouTube? Y claro, yo decía siempre, es que a mí estas cosas me parecen como muy difíciles para mí. A mí me superan las tecnologías, ¿qué quieres que te cuente? Entonces un canal de YouTube lo veía ahí como un nivel demasiado alto para mí. Con lo cual no acababa de verlo, pero llegado el momento de la pandemia y con esos encierros que teníamos, pues empecé a considerar la idea. Y pensé, bueno, si sale, sale, y si no sale, pues no sale, oye, que tampoco pasa nada, al menos lo he intentado. Pedí consejo, recibí consejos de un lado, de otro, y tal, y al final me lancé. Nuestro primer video, muchos de ustedes están desde entonces, desde los primeros inicios del canal, que fueron siempre muy alentadores con sus comentarios, siempre animándome, y venga Mari Carmen, que sí, que esto tiene que salir adelante, lo cual agradezco inmensamente. Y nuestro primer proyecto fue justamente esta mochila. Linda, ¿eh? Muy bonita esta mochila, muy bonita. He hecho más igual a esta, pero esta no la vendo. Esta es mía. Es mi bebé, porque fue la primera que hicimos en el canal. Entonces para mí ya tiene un valor añadido, ¿sí? Cuando me la piden, lo que hago es que cojo el encargo y la repito. Pero esa en particular no se va. Todavía al día de hoy muchos de ustedes, muchos de los seguidores y nuevos suscriptores todavía siguen haciéndola. Ese primer vídeo debo decir que no salió muy bien, ¿eh? O sea, soy honesta, lo reconozco, tiene fallos. Yo no sabía muy bien cómo hacer la edición de esos videos, los tiempos, cuando igual montaba un video ya editado y entonces YouTube me decía, es muy largo, tienes que cortarlo. Y entonces yo quedaba un poco, bueno, pues habrá que cortar por otro lado, en fin. Tuve muchos problemas en ese sentido con ese primer tutorial, pero salió, y muchos de ustedes han hecho la mochila, o sea que es posible hacerla con las indicaciones que fui dando en ese primer tutorial. Mucho mérito también de ustedes, por supuesto. Entonces, ¿cuál fue mi idea cuando yo comencé este proyecto del canal en YouTube? No fue ni mucho menos hacer competencia a nadie, porque, o sea, yo estoy aprendiendo, yo sigo aprendiendo, por lo tanto yo no voy a hacerle la competencia a nadie, y mucho menos a aquellas personas que saben bastante más que yo. Mi idea es que todo
que el proceso por el que yo pasé para poder conseguir llegar al punto en el que estoy ahora, evitárselo a tantas otras personas que quieren aprender, que les interesa la técnica y que no saben ni cómo empezar y no lo que es el comienzo de la base, dónde ubicar los aumentos, cómo colocar el alma, por qué tiene que llevar alma, detalles, ¿sí? Cómo conseguir que una cenefa te encaje en una cantidad de puntos, el acabado de aquello, el cordón, los pompones, o la gasa, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchos detalles, medidas, cantidades, qué tipo de hilo, qué número de aguja, que yo eso no lo tuve. Esa parte yo no la tuve, yo lo he ido descubriendo poco a poco y mirando muchos tutoriales que no lo decían, pero que yo podía percibirlo con la vista. Luego, ahora ya más reciente sí que puedes encontrar tutoriales que son un poquito más completos. Con todo y eso, para mí mi alegría es poder compartir lo que he aprendido y seguir compartiendo lo que voy aprendiendo. Porque la verdad es que yo aprendo con esa motivación. Yo investigo, sigo investigando y sigo aprendiendo con la motivación de poder compartir. Poderlo compartir con otras personas, como vosotros y vosotras. Así que para mí es una alegría muy grande saber que gracias a los videos, gracias al canal Wayuu y más cositas, muchas, diría bastantes, de ustedes han comenzado a tejer y se han lanzado con el reto de tejer mochilas con técnica Wayuu. No es la mochila auténtica Wayuu, pero sí es la técnica Wayuu, ¿sí? Porque la auténtica Wayuu lo hacen los Wayúus. Yo, para empezar, no soy Wayuu, pero admiro grandemente la técnica y el arte que estas personas tienen, que me parece admirable completamente. Así pues, bueno, pues así es como yo voy aprendiendo la técnica Wayuu y con mucha alegría lo voy compartiendo con todos ustedes. Y para mí es un gusto. Quiero agradecer todos los comentarios tan cariñosos que me mandáis. Sois un encanto, me mandáis unos comentarios muy lindos, muy alentadores, llenos de cariño, y de igualmente yo también los quiero un montón. Gracias por los que me estáis apoyando desde el principio, ya 2 años atrás. Me habéis estado apoyando y me seguís apoyando día a día. Y muchas gracias por todos los siguientes suscriptores que se han venido uniendo. Así pues, más, tenemos que ser muchos más. Ya vamos por los 11,000, Posiblemente para cuando veas este vídeo ya seamos más. Para mí es una alegría muy grande saber que tantas personas se pueden beneficiar de estos tutoriales. Para mí es una satisfacción. De paso, os pido un favorcito. Me da un poquito de vergüenza, pero si de verdad apreciáis esos tutoriales, os pediría que
que aguantaseis un poquito la publicidad. Yo sé que cuando uno está viendo un tutorial y llega la publicidad enseguida, pum, 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 saltar anuncios, porque lo que uno quiere es seguir viendo el tutorial. Pero ocurre que el señor YouTube de alguna forma nos compensa a los youtubers por toda esa publicidad que nuestros seguidores ven. No es gran cosa, tampoco es para tirar cohetes, ¿vale? Pero de vez en cuando que llegue ahí un incentivo, pues la verdad es que alienta mucho. Y ya que los tutoriales para todos ustedes, oye, es gratis, verte la publicidad tampoco te va a costar nada, pero a mí de algún modo sí que me beneficia. Si lo tenéis a bien, yo os lo agradezco. Y sin más, estamos creando una comunidad muy linda. Siempre os dejo lo que es la página de Facebook de Wayuu y más cositas. También tengo Instagram. Quien se quiera comunicar de forma un poquito más directa, pues a través del Facebook nos podemos comunicar, podemos chatear. No dispongo de mucho tiempo, ¿vale? Pero el tiempo que pueda, pues con mucho gusto. Cuídense mucho, muchísimas gracias por estar ahí, por todo vuestro apoyo, por todos los comentarios tan cariñosos que me hacéis. Y que me siento muy feliz, que cumplimos 2 años ya y me siento muy contenta de teneros a todos, porque esto no sería posible sin ustedes. O sea, sin ustedes el canal no existiría. Pues un abrazo fuerte, 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 fuerte. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta luego.